Buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a todos ustedes a la televisora andina de Mérida. En el amanecer de este día, como yo siempre digo, un día fabuloso. Todos los días son ciertamente fabulosos. Hoy nos encontramos en Morera Textiles. Sí, en la Pedregosa Alta. Y nos encontramos en Morera Textiles, en casa de Eduardo y en casa de María Eugenia. Cuando vine para acá, me dio así una mezcla de sentimientos quizás muy hermosos, de recordar cómo Eduardo y María Eugenia comenzaron. ¿Cuántos años, Eduardo? 30. Antes de Cristo. 40 años, creo. 40 años. 40 años. 40 años. Sí. 39, 40. Sí, sí. 39, 40 años esta historia. Esta historia que me recordaba María Eugenia, Carlos Contramaestre, quizás ustedes lo puedan reconocer, algunos, pero nosotros lo reconocemos mucho, muy ligado al mundo cultural merideño de ese entonces. Decía que era una utopía pensar en gusanos de seda, pensar en la seda, pero más utópico era pensar hacer productos de esa seda. Y todo eso, en una historia de 40 años, se ha logrado, y se ha logrado bien, dejando no solamente un legado, no solamente una escuela, sino dejando, mire, una historia que marca mucho lo que es la vida de Eduardo y de María Eugenia, pero además la vida de sus dos hijos que se han unido a este proceso. María Eugenia, qué bueno verte, qué bueno mirarte y qué bueno estar aquí y recordar tantas cosas. Sí, es maravilloso. Bueno, recordar es vivir. Sí. Ciertamente. Eduardo, ¿por qué hace 40 años Gusanos de Seda, La Morera? Y además, cuéntalo tú, ¿cómo comenzó esta historia? Bueno, estábamos estudiando para esa época en la universidad y nos conocimos, Marita y yo, éramos tejedores y quisimos utilizar, aparte de las otras fibras que ya utilizábamos, utilizar la seda. Como no existía, tratamos de buscarla en los comercios y en otras ciudades y no existía y se nos ocurrió hacerla. Marita hizo un viaje a las Islas Canarias y fue a la isla de La Palma, que es el único lugar de las Islas Canarias donde se hacía seda para esa época, y vio el proceso. Marita se trajo los primeros huevos de gusanos de seda que nosotros criamos de las Islas Canarias y con ellos comenzamos. Y comenzamos a alimentarlos con las plantas de morera que existían para esa época en la ciudad, porque fueron plantas que fueron sembradas 100 años antes que nosotros, por otras personas que también quisieron hacer seda y que lograron hacer seda. Nosotros no somos las primeras personas que han intentado hacer seda. Fuimos uno de tantos intentos que se han hecho. Y entonces comenzaron de manera muy primitiva. Precaria, incipiente. Sí, incipiente, sí. Comenzaron a desarrollar el tema de los gusanos. Sí, bueno, empezamos a criar un poco con lo que habíamos aprendido en Canarias y es cuando nos damos cuenta de que tenemos unos conocimientos incipientes que necesitamos saber más y se presenta la oportunidad del viaje del vicepresidente del Parlamento chino a Mérida. Eso es una cosa increíble. Esa es una historia que yo tuve la posibilidad de ser testigo. Hace 40 años. Sí. Creo que hace 40 años estábamos en la Casa de la Cultura Juan Félix Sánchez, estábamos con Gloria, estaba Orlando y estaba todo el equipo de la Casa de la Cultura. Y el vicepresidente del Parlamento chino viene a Venezuela invitado por el gobierno venezolano y
uno de sus destinos es Mérida. Y en Mérida, uno de sus destinos era conocer la Casa de la Cultura, Juan Félix Sancho. O sea, de mil una. aquel funcionario tan de alto nivel, con aquel aparataje de seguridad, como ustedes recuerdan. Sí. Además, todos vestidos con aquel cuello ahumado, con aquel azul oscuro. Bueno, yo recuerdo que saludaban, pero ¿qué se le ocurrió o qué se nos ocurrió en la Casa de la Cultura? Bueno, que si María Eugenia y Eduardo tenían gusanos de seda, ¿por qué no se le montaba una exposición de esa producción al vicepresidente del Parlamento chino? Bueno, creo que fue el primer sorprendido al entrar a una de las salas de exposiciones completamente oscura, con las cestas, las hojas de morera y los gusanos de seda en su capullo. Era una cosa formidable. Eso significó que posteriormente fueran a China a profundizar los estudios de la seda. Esa experiencia fue increíble, Eduardo. Sí, fue maravillosa. Nos fuimos a estudiar el gobierno chino. A raíz de eso nos dio una beca para estudiar en sericultura, que es la ciencia de la producción de seda. Nos fuimos a estudiar en la Universidad del Sur, en la Agronómica del Sur de China, en ¿Cuánto Guangzhou. tiempo? En China estuvimos un año muy intenso, porque la universidad nos hizo viajar por muchos lugares de China para conocer distintos pisos climáticos, distintas maneras de crear gusanos. Y fue un cambio total de todo nuestro proyecto inicial, porque al principio lo que queríamos era producir un poco de seda para tejer, pero esto nos introdujo a un mundo de desarrollo agrícola, de desarrollo social, desarrollo socioeconómico, muy distinto a lo que nosotros ya conocíamos. Y sobre todo de que era en China, y la China de esa época, en 1986, era una cosa totalmente distinta a lo que fue y a lo que hoy es. Y sobre todo que ya la morera no era aquella morera de los árboles de 100 años antes, sino que comenzó también una producción de morera. Sí, exactamente. Tuvimos la oportunidad con el instituto donde estábamos estudiando de traer nuevas variedades, de refrescar lo que habíamos traído de Canarias y de traer variedades de morera china para ser sembradas en Venezuela y empezar los estudios de ver su adaptación, su producción, o sea, todos los parámetros técnicos que implican. No era fácil, María Eugenia. No era fácil. Se necesita tiempo, ¿no? Dedicación, constancia para lograr un resultado. Y la historia se cuenta rápido, pero es que van 40 años aquí sacando la cuenta chiquita, ¿no? Bueno, ellos nos lo advirtieron, ellos siempre dijeron de que tomaba una generación. Y así ha sido. No se puede hacer más rápido, porque nos tomó por lo menos 10 años estandarizar las variedades de morera y las variedades de gusanos de seda que funcionaban para el piso climático donde nosotros vivimos. Porque luego de China nos fuimos varios años a la India a estudiar sericultura tropical en condiciones súper adversas y súper complicadas, pero de muy alto nivel científico. Y de allí trajimos distintas variedades de morera, distintas variedades de gusano y hicimos nuestras pruebas de campo aquí durante más o menos 10 años. Aparte de que luego tuvimos que diseñar y confeccionar y construir los telares y las maquinarias que nosotros utilizamos para producir seda. Es decir, comenzamos desde cero y bueno, poco a poco. Comenzamos desde cero. Han pasado 40 años. ¿En qué momento hay un punto de inflexión? Ya terminó el estudio, que bueno, nunca termina, pero terminó lo básico del estudio, ya no somos incipientes, ya no somos tan rupestres en el conocimiento, ya tenemos un conocimiento determinado y empezamos a producir, empezamos a hacer. O sea, ya no somos emprendedores, ya comenzamos a hacer una pequeña empresa, ya comenzamos a hacer una industria. Bueno, sí tomó sus años, y a partir de el momento en que comenzamos a tejer seda, porque una cosa es producir capullo y producir hilo, otra cosa es producir tela, y otra cosa es hacer productos finales, y otra cosa es comercializarlos y promoverlos. Todo eso tomó cierto tiempo, que luego nos dio la base para nosotros
ampliarnos hacia otro tipo de fibras y otro tipo de tejidos, otro tipo de productos. ¿Sí? Eso nos tomó cierto tiempo. Pero creo que el punto de inflexión es cuando nosotros nos damos cuenta por un momento de que no conocíamos mayor cosa del país. Estábamos tan dedicados a la seda y a distintos lugares del mundo donde fuimos, porque luego de China y la India fuimos a muchos otros lugares que nosotros nos dimos cuenta de que no conocíamos mucho del país. Y por cosas del destino comenzamos a trabajar con fibras venezolanas, fibras vegetales venezolanas. ¿Cuáles? Bueno, las fibras venezolanas con las que trabajamos son, por ejemplo, el moriche, que viene del delta del Orinoco, la curagua, que es una de las fibras venezolanas que se cultivan, casi todas son de recolección y se siembra en el pueblo de Aguasay, en el estado Monagas. Es una fibra bellísima. Hay otras fibras que se llaman ispopo o dispopo, que viene de la Sierra de San Luis hacia Barquisimeto, Falcón Lara, Churuguara, que de donde se obtiene el cocuy pecayero. De ahí también sale una fibra fantástica. Y bueno, hay muchísimas fibras, sobre todo hacia el sur, hacia el Orinoco, hacia el Alto Orinoco, el mamure, chiquichiqui, ¿Qué productos se elaboran con ese tipo de fibras? Bueno, nos tomó también muchísimo tiempo comprenderlas y trabajamos con ellas y empezamos a mezclarlas, moriche con seda, moriche con lana, moriche con algodón, entre ellas mismas, hasta que logramos tejerlas y hacer un producto en que hay un balance, porque ninguna opaca a la otra, más bien la resalta. El moriche al lado de la seda, entonces cada uno crea un espacio. Pero esa es la consecuencia de un estudio muy serio, además de una aplicación de muchos elementos de estética, de arte, o sea, era abstraer muchos conocimientos y aplicarlos ahí. O sea, no es así tan ligero, ¿no? No es nada. No, fueron varios años también, varios años viajando y también un poco fascinados en esa época cuando viajamos, porque teníamos la idea de que el país es un país homogéneo, y resulta que hay diferencias regionales muy profundas en Venezuela que lo hacen un país muy rico culturalmente, distintas formas de hablar, de comer, de ser, de hacer. Y bueno, eso nos nutrió muchísimo para regresar y hacer ese trabajo. Qué bien, ¿eh? Sí. Morera Textiles, una historia de 40 años. Y es una historia de 40 años. ¿Qué falta? Pero me dijo Eduardo algo que es muy interesante. Siempre les advirtieron de que una generación completa se iba a llevar en este trance. O sea, no era que nos tomó de sorpresa el tiempo, no. Una generación entera los ha llevado desde aquel momento en que se trajeron aquellos huevos de las Islas Canarias hasta llegar a este momento donde uno no sabe si está en la mitad o está terminando en la parte terminando la primera etapa. Se va avanzando, pero se van descubriendo cosas muy fascinantes como esto último, que es el uso de estas fibras naturales de distintos sectores del país, vincularlos artísticamente, me imagino, geométricamente, por los colores, por tantas cosas, hasta lograr productos que no solamente son productos utilitarios, que son productos artísticos además. Compromisos comerciales. Y a la vuelta seguimos con más en esta mañana de Buenos Días desde La Pedregosa. Estamos en Morera Textiles. Buenos días. Seguimos en esta mañana de Buenos Días por la televisora Mirada de Meri y seguimos en Morera Textiles. ¿Usted ha venido a Morera Textiles? Seguramente no sabía, pero seguramente sí sabía que existía un tema con unos gusanos de seda en La Pedregosa. Pero no es un tema con unos gusanos de seda en La Pedregosa, es un tema textil, es un tema artístico, es un tema de estudio y es un tema de profundidad que vincula a una generación completa y a una familia que está entregada a este trabajo. El país tiene muchas complejidades, el país presenta complejidades de todo orden.
político, social, económico, moral, de valores. ¿Cómo ha logrado sobreponerse Morera Textiles en el marco de la complejidad? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Cómo han logrado coexistir con la complejidad? ¿Cómo es ese ecosistema, ese hábitat con la complejidad? Trabajando, puro trabajo. Venezuela es un país muy particular. Lo que es imposible en cualquier lugar del mundo, en Venezuela es posible. Y lo que es posible en cualquier lugar del mundo, aquí es imposible. Entonces en nuestro caso es algo parecido. Hemos tenido la suerte de vivir en donde vivimos, de trabajar con gente valiosísima que nos ha acompañado durante muchos años, y también el público venezolano, que es un público muy abierto, muy generoso y muy colaborador. Entonces hemos tenido muchas condiciones a favor para poder hacer lo que hacemos, obviamente con las complejidades y las complicaciones y dificultades que todos tienen en el país, pero nosotros hemos sido afortunados de poder ir superando cada una de las etapas y encontrando la manera cómo ese ecosistema puede subsistir. Porque María Eugenia, han asumido esto como una forma de vida, sí, no como un trabajo, no como un hábito, no como una costumbre, es una forma de vida. Sí, y como es una forma de vida, todo está en función de. ¿Okay? Todo está pensado en función de. Sí. O sea, si ustedes cuando se lo plantearon, cuando estudiaban y se lo plantearon, vamos a hacer seda, quizás no se plantearon que eran una generación, y lo fueron descubriendo progresivamente, se fueron apasionando y se fueron aprendiendo con aquella forma de vida hasta que la asumieron. Y creo que ese es un gran secreto. Entonces, ¿es trabajo? Sí es trabajo, pero es mi vida. Bueno, sí. Me explico. Yo creo que eso es muy interesante. Sí, me imagino que lo mismo le pasará a usted. Prácticamente, o sea, uno no se halla sin descubrir las cosas, sin una noticia, sin estar sentado en una computadora a revisar, porque es una forma de vida. Es una forma de vida más que un medio de vida. Así es. Entonces, cuando es una forma de vida, entonces podemos a veces dedicar más tiempo sin esperar un resultado inmediato. Y planteándose objetivos permanentes. Sí, exactamente. ¿Ves? Porque usted se hubiese quedado, porque nos quedamos en los gusanos y vendemos los gusanos, vendemos los capullos, los 20 capullos allá afuera, y se acabó. Tenemos capullos frescos, o sea, ya listo, pero esa no era la historia, es que era el capullo. No, ahora tenemos que sacar el hilo, no, tenemos que hacer la tela, no, tenemos que, fíjense ustedes que ahora van a observar, se ha estructurado incluso un espacio para poder sentarse y compartir, poder ir a un sitio. Y dijo algo, Eduardo, que también ahorita nos va a contar, es que después se hizo el mercadeo, se hizo el producto, se hizo la promoción, y la cosa pasó a Taylor y Fayol, o sea, no eran los chinos, sino eran las teorías administrativas y los libros contables. Entonces la cosa se fue complicando. Exactamente. Bueno, y simplificando también. Después complicando y aclarando, hemos conseguido unos espacios maravillosos para desarrollar distintas facetas que hemos querido hacer, y lo más reciente que nos tiene muy concentrados es nuestra apertura hacia la comunidad. En realidad siempre hemos estado muy envueltos en el lugar donde vivimos. Esto también es parte de nuestro ecosistema, de que nosotros pertenecemos a la comunidad de La Pedregosa Alta. Hacemos vida activa, son nuestros vecinos, son nuestros compañeros de trabajo, y ahora junto con nuestros hijos, hemos dado el paso de abrirnos mucho más hacia la comunidad y hemos creado un programa de visitas guiadas, lo cual da la oportunidad a las personas que nos visiten de estar en contacto con muchos de los procesos que llevamos a cabo y de poder intercambiar información, conversaciones que tienen que ver no solamente con la producción de seda o la producción de tejido, sino con todo el ámbito cultural e histórico que nos ha permitido formarnos y crear lo que hemos hecho hasta el momento. Y ahí se han hecho visitas guiadas. Sí, estamos compartiendo las crías, han venido también muchísimas escuelas,
entonces pueden descansar un poco de la ciudad, reciben una charla, una información, pueden ver los gusanos e interactuar con los gusanos, pueden sacar hilo de los capullos. Entonces es una actividad donde la gente se involucra y a través de los gusanos de seda entonces podemos hablar de las fibras venezolanas, podemos hablar de esas diferencias regionales del país. O sea, realmente la seda nos permite abrirnos a la comunicación con las personas para que conozcan su patrimonio textil, porque Mérida es riquísima en diferentes tipos de tejidos y la mayoría de los merideños no lo sabemos. Entonces, no podemos amar lo que no conocemos. Y para conocerlo, bueno, pues hay que ponerse a viajar, investigar, o de repente si pueden acercarse, sí, entonces podemos comunicar ese conocimiento. ¿También es un espacio para el turista? Sí, claro, tanto para el turista como para el merideño. El merideño que hace turismo aquí. Sí. Es un espacio abierto a todo público. Como lo decía María, la seda nos permite hablar de distintos temas, distintas facetas. En las temporadas turísticas coinciden, todo funciona en base a las crías que tenemos. Nosotros hacemos varias crías de gusanos al año. Una cría de gusanos dura 3 semanas. Ahorita te voy a preguntar ese algoritmo. Okay. Punto 1, paso 2, paso 3, paso 4. Ahorita te voy a preguntar eso. Okay. Pero lo importante es que están abiertos también. ¿Hay alguna página web? ¿Hay alguna dirección electrónica? ¿Cómo hace la persona que yo quiero ir para allá? ¿Dónde queda? ¿Cómo hace? Bueno, nos pueden visitar en nuestro Instagram. Ahí generalmente aparece toda la información. Nuestro Instagram es @moreratextiles. Y estamos en la Pedregosa Alta de Mérida. Estamos muy cerca de la ciudad también, pero al mismo tiempo estamos un poco retirados. Ahora viene la pregunta es, yo quiero que usted entienda lo que aquí se hace. Ese es ahorita el objetivo básico. Y el objetivo básico es, ¿qué se hace aquí? Punto 1, se cría el gusano. Punto 1. Bueno, nosotros tenemos una plantación de morera que es el alimento exclusivo para los gusanos de seda. No comen otra cosa. Tenemos los huevos de los gusanos, los cuales eclosionan de acuerdo a un cronograma que tenemos y son alimentados desde su nacimiento con hojas de morera 4 veces al día, a las 4 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche, durante 3 semanas. Estos gusanos son del tamaño de una hormiga cuando nacen y en 30 días aumentan 30 veces su peso, 30 veces su tamaño y 10.000 veces su peso, ¿sí? Entonces llegan a ser larvas como de 8 o 10 centímetros. Estos gusanos van a transformar toda la morera que consumen en seda, van a escupirla y se van a envolver para hacer un capullo. Dentro de este capullo ellos se van a envolver y en 2 semanas más va a emerger la mariposa, macho y hembra se aparea, coloca los huevos y comienza un ciclo de nuevo. ¿La mariposa qué se hace? La mariposa se aparea, macho y hembra ponen los huevos y al otro día se muere. Sino producto de la domesticación que han sufrido durante miles de años, no pueden volar. Entonces solamente emergen del capullo, está el proceso de apareamiento, poner los huevos y ya. Ustedes se quedan con el capullo. Con el capullo. Sí. Ese capullo luego nosotros lo vamos a devanar, es la palabra. Es decir, el capullo es un solo hilo continuo de 1,5 kilómetros o 2 kilómetros sin parar. Nosotros lo que tenemos que hacer es agarrar el capullo y desenredarlo, deshilarlo, devanarlo. Y entonces nuestras manos nos van a quedar el hilo del gusano, pero claro, es un hilo muy fino, es un filamento. Tenemos que agarrar varios filamentos, pueden ser 16, 32, 60 filamentos para hacer un solo hilo que es susceptible de ser tejido. Luego ese hilo nosotros lo doblamos, lo torcemos, pasa por varios procesos, lo teñimos y hasta que llega el telar. ¿Lo tiñen con productos naturales o con productos químicos? No, con tintes naturales. Tintes naturales. Sí. Que además permanecen en el tejido, no se desvanecen. No. Utilizamos la cochinilla para los rojos. El añil
El índigo para los azules, el eucalipto para el dorado, la cebolla para los amarillos, el güell para los amarillos también. Hay distintos, es una cosa muy, muy amplia. Que también lo estudiaron. Claro, por supuesto. Okay. Sí. Luego que lo tiñen, el hilo, lo tejen. Sí, esa es la parte más, tejer y cantar. Sí. La parte fácil. Sí. ¿Es la más? Fácil. O sea, porque una vez que hacemos todo este proceso y sacamos el hilo, vestimos el telar y lo tenemos todo listo, entonces nos podemos sentar a tejer y es como más tranquilo, más directo y podemos ver el producto. Todo lo demás es un proceso para obtener algo. ¿Qué tejen? Tejemos accesorios, hacemos telas, ajá, y accesorios como bufandas, pañuelos, ¿Qué demanda el mercado? ¿Lo que ustedes ofertan? Sí, es una demanda creada por una oferta. Ok. Sí, primero ofrecemos y luego vino la demanda. ¿El mercado es nacional o es internacional? No, es nacional. Nosotros siempre hemos estado muy concentrados en Venezuela. El tema de la exportación, la producción, eso es otro nivel. Obviamente hemos tenido mucho intercambio en los últimos años, hemos tenido que viajar mucho para exposiciones, para simposios de formación, para dar clases, para recibir también, porque hemos seguido estudiando distintas facetas del textil. Pero bueno, estamos muy concentrados en el país, siempre ha sido así. Siempre ha sido sustentable, María Eugenia, este tema. Autosustentable. Bueno, hemos pasado por momentos de mucha dificultad, como creo que sí. Han pasado tantas cosas, pero en general nos hemos logrado mantener. Siempre las personas lo aprecian. Cuando hacemos los productos, por ejemplo, de Moriche y Seda, y viene gente de otras partes del país, lo huelen, porque les recuerda una marca, les recuerda su niñez, entonces se identifican con las piezas, y bueno, eso es algo como muy satisfactorio, ¿no? O sea, pasar como a otro nivel, no solamente comprarlas, sino que representa algo para esas personas. No solamente es un nivel de productos utilitarios, sino también hay productos artísticos. Sí. Hay un porcentaje de lo utilitario contra lo artístico, hay más pasión por lo artístico. Nosotros hacemos textiles, y como hacemos textiles hacemos todas sus representaciones, desde telas para tapizar muebles, telas para tapizar paredes, accesorios de moda, telas para la confección, objetos para el hogar. Depende, ¿no? Depende mucho de cómo estén las cosas. Si quieres un libro de esta historia de Morera Textiles, ¿qué título le pusieras, Eduardo? No sé, tendríamos que utilizar la palabra riesgo, innovación, riesgo, investigación e innovación. Tendría que estar esas tres palabras en el título. Las tres han estado marcando la vida de ustedes, ¿verdad? Sí, claro, todo el tiempo. ¿El riesgo ha sido permanente? Sí, permanente. Porque es un riesgo para vivir. Claro. El riesgo es vivir. Claro. El riesgo esa es la vivir. apuesta. Esa es la apuesta. Esa es la apuesta, sí. Vivir en el marco de Sí. A ver, vivir el equivalente al esfuerzo, creo yo. Sí. Vivir y vibrar con lo que nos gusta. Vivir y vibrar. Sí. Claro. Investigar significa garantizar eso. Investigar es estudiar todos los días algo. Todos los días estamos en algo. Tenemos también, por ejemplo, hace años cuando nacieron nuestros hijos, se nos ocurrió darles leche de cabra, y desde esa época tenemos cabras, y esas cabras las alimentamos con morera. Si la morera que no utilizamos para los gusanos, el excedente, se la damos a las cabras, pero no es invento de nosotros. Luego estuvimos estudiando forraje y silvicultura, y descubrimos que la morera era uno de los mejores forrajes, de los mejores elementos para eso, y lo utilizamos. Entonces es un ecosistema que sí tratamos mucho de mantener un equilibrio y de continuar, de persistir en lo que queremos. Para eso investigamos, y luego la innovación, porque siempre tenemos que estar resolviendo problemas, y al resolver problemas pues se crean nuevos productos o nuevas soluciones o un nuevo enfoque. Siempre. María Eugenia, ¿qué te ha marcado si tú te
te revise y tienes un tatuaje aquí, ¿qué diría ese tatuaje aquí? ¿Qué diría esa marca? Bueno, ¿qué cosa nos ha marcado? Cuando fuimos a estudiar, durante mucho tiempo quedé marcada por el viaje a la India. ¿Sí? Sí. Y lo sentí así, como, sí, pero no pensé en un tatuaje, sino como en un herraje. Con el hierro caliente, ese que sí, de la experiencia tan intensa sí, que marcó, que nos marcó. Y que marca la vida además. Claro, a la final muchas cosas de las que aprendimos en ACE nos permitió pues movernos en el país. O sea, no pensar que las cosas están hechas, sino que hay que hacerlas y hay que hacerlas con lo que hay, con lo que se pueda. Entonces, creo que eso es parte de lo que aprendimos allá. Qué bien. Vamos a los compromisos comerciales y a la vuelta. Bueno, este cuento es verdad. Vamos a ver la verdad del cuento. ¿Ok? Vamos a conocer un poco el interior de Morera Textiles en esta mañana de Buenos Días. Buenos días. Cuando estamos en la parte final de este bonito programa, de verdad que me gusta mucho, lo hago con mucha comodidad, porque los quiero mucho seguramente. Cuando estamos viendo los telares, yo tengo que recordar dos cosas obligatorias que quizás ustedes no sepan. Lo primero es que en los años finales de los años 60, Corpoanes en ese momento se trajo a un grupo de indígenas del norte de Ecuador para fortalecer los tejidos que se estaban perdiendo en los Andes. Quizás no cumplieron el cometido o el objetivo para los cuales fueron traídos a Mérida, y quizás se perdió mucho el tema de los tejidos que se estaban haciendo en el páramo merideño y en la ciudad de Mérida con las ovejas, la lana cruda, etcétera. Uno. Y dos, cuando nomás entré, vi los pedales del telar, porque son habitualmente pares. Pero Juan Félix Sánchez, que fue Premio Nacional de Artes Plásticas, que nació en 1900 y ya murió obviamente, él tenía un telar impar que le daba una geometría distinta al tejido. Hablemos de estos telares y hablemos de lo que se hace en Morera Textiles. Bueno, este es nuestro taller de tejido. Tenemos distintos niveles de tecnología. Tenemos desde telares muy sencillos, de pedales y que tienen 4 marcos. Los del páramo normalmente tienen 2 marcos y Juan Félix agregó un tercer marco. Y como usted bien lo dice, fue una idea extraordinaria porque normalmente son en pares, o sea, él debió haber hecho o 2 o 4, pero no 3. Entonces la forma como él ideó el tejido es algo realmente extraordinario y que los merideños debemos sentirnos orgullosos de un personaje como Juan Félix. Y después tenemos otros telares que en vez de tener 4 marcos tienen 24 marcos, y eso nos obliga a tener normalmente 24 pedales, pero son telares manuales asistidos por computadora. Entonces tenemos como 2 extremos en el taller. En tecnología. En tecnología, sí. ¿Los telares los han creado ustedes? A los primeros telares los hicimos nosotros. Y luego hubo un punto de inflexión donde cambiamos de tecnología, donde adicionamos otra tecnología que son telares asistidos por computadora y tienen un elemento que se llama Dolby y se mueven también con los pedales, pero que dan muchas más posibilidades de diseño. ¿Quién teje? Nosotros y las personas que trabajan con nosotros. Y la producción, ya la vamos a ver, se teje no solamente seda, sino que adicionalmente se teje otro tipo. Sí, claro, sí, porque siempre hemos querido enriquecer el trabajo y la única manera es adicionando otro tipo de materiales. Y trabajamos con lana, con fibras venezolanas, con alpaca también del Perú, trabajamos con cáñamo de Nepal también, y con todo tipo de fibra que se preste, nosotros tratamos de fusionarlas con la seda para hacer algo distinto. ¡Qué bien! ¿Podemos ver un hilo de seda?
Claro, vamos a verlo, porque ya vimos todo el proceso, vimos los gusanos, ahora vamos a ver el hilo, cómo queda finalmente, así como una gran duda, vamos a ver. Bueno, aquí pueden ver este telar muy sencillo, Jorge, que está urdido con seda completamente. Seda. Sí, o sea, si nos acercamos y agarramos un hilo, vemos que es un hilo muy fino, pero además es un hilo muy resistente, ¿no? Entonces, la seda es elástica y estira y encoge, y entonces soporta el estrés que produce el trabajo en el telar. Y por eso, generalmente, los hilos más finos son de seda. Me decías que este hilo no es el del capullo, que ya se ha unido. No. Allí hay 32 capullos. 32 hilos de 32 capullos. Sí. Exacto. Que se unen y sale un hilo. Sí. Exacto. Sí. ¿Y ya pasó por el colorante en este caso? Sí, añil. Añil. Sí. ¿Qué están haciendo acá? Sí, aquí se pega uno con todo. No se preocupe. Estamos haciendo unas bufandas cortas. ¡Qué bello! Sí. Y bueno, y la seda tiene la particularidad que el tafetán que tejemos, como todos los tafetanes, tienen sonido. O sea, esto es algo que es muy característico de este tipo de tejido. Seda que salió en Morera Textiles. ¡Qué barbaridad! ¿Ves? Yo sé que la idea era los gusanos solamente, ¿vio? ¿Ah? ¿Qué cosas? ¿Seguimos? Ajá, sí, vamos. Venga. Y nos encontramos en el espacio donde están los productos terminados. Este proceso no termina aquí por ahora, pero es increíble todo lo que se está haciendo, pero sobre todo me llama mucho la atención, María Eugenia, Eduardo, la vinculación de la seda con las fibras naturales. Creo que logra hacer una armonía increíble, no es disonante, están muy en armonía. Sí, bueno, es que lo que pasa es que ambas fibras son únicas, ¿no? Así como la seda es única, en el caso, por ejemplo, del moricho, de la curagua, son fibras únicas, son fibras extraordinarias que tienen, o sea, no solamente sus características textiles, sino que detrás tienen una historia. Entonces, cada fibra personifica el espacio geográfico, la gente que lo produce y un poco del país, de cada región del país. Y bueno, y por supuesto la seda pues tiene toda esta historia tan larga, es tan conocida, y como ambas son únicas, pues producen un producto único. No hay manera de hacer disonancia. Los colores, los diseños. Los colores todos son naturales, con raíces, con flores, con tallos, con corteza, y los diseños son los diseños que hemos estado trabajando, que trabajamos durante años, que pueden estar muy inspirados en las vivencias que tenemos y también en el origen de los materiales. ¿Cómo se nota la evolución, María Eugenia, en estos productos? Bueno, se nota cuando vemos un producto de hace muchos años. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, creo que ahorita estamos mucho más libres en el trabajo de color y en el trabajo de texturas. Trabajamos con mucha más confianza en lo que estamos haciendo porque ya lo conocemos muy bien, y entonces no nos da temor dar saltos que en otros momentos hubiésemos pensado no lo hagamos porque de repente nos gusta o porque de repente no. Ahorita ya estamos más enfocados hacia lo que nosotros queremos hacer. Pero además esto ha sido muy premiado. Quizás es lo banal que no hablas, ¿no? No, pero bueno, yo creo que es justo. Sí, hemos tenido la fortuna de haber sido reconocidos en distintas partes. Hace años la UNESCO nos dio un reconocimiento por el aporte en el diseño, el teñido y el tejido de la seda. Eso fue en una época
donde estamos muy concentrados solamente con la seda. Y luego también obtuvimos el reconocimiento por parte del país cuando comenzamos a trabajar las fibras. Cuando digo el reconocimiento por parte del país es porque la gente lo agarró directamente. Entonces ya la seda de nosotros no es la seda que traen de China o que traen de Italia, sino es la seda hecha en el país, y que es una seda hecha con fibras venezolanas, con fibras del país que hablan de historia, hablan de lugares, hablan de sabores, de olores. Y también es bonito pensar de que este trabajo ha sido premiado por la Smithsonian en Estados Unidos. En el 2017 recibimos la Smithsonian Artist Research Fellow, donde nos permitieron entrar en sus museos por varios meses para estudiar las colecciones textiles y colecciones de otros medios. Y bueno, pero realmente el mayor reconocimiento es que seguimos viviendo aquí, tenemos muy buenos vecinos, tenemos una buena existencia, y de que podemos seguir trabajando y podemos seguir creando. ¿Qué falta por hacer, María Eugenia? Realmente falta mucho. Mucho. Mucho, porque bueno, son muchas cosas. Ya no solamente estamos en el ámbito del tejido, en el taller, ahorita que queremos comunicarnos más con las personas y explicar todo lo que hacemos, pero también eso que estuve hablando con usted hace un rato sobre la riqueza que tiene Mérida en los tejidos, la riqueza que hay en el páramo, la historia de Juan Félix y lo que hay en los pueblos del sur, y también otras cosas como que Mérida es el único sitio en Venezuela donde hay tejidos precolombinos. Entonces hay unos tejidos en Mérida que todos deberíamos estar mirando, porque habla de un pasado de los habitantes de la cordillera de Mérida, gente como nosotros, que fueron sociedades mucho más sofisticadas de lo que nos imaginamos. ¿Y qué quieres hacer ahí? Estamos haciendo. ¿Qué están haciendo ahí? Bueno, ya tenemos varios años investigando tanto los tejidos tradicionales del páramo de Mérida como los tejidos prehispánicos que existen en Mérida. Nosotros queremos trazar una línea del pasado remoto con el pasado reciente y nuestro presente. Eso es importante, tanto para nosotros como para todos los venezolanos. ¿Con qué objetivo, Eduardo? Bueno, con el objetivo de pensar, de visualizar mucho mejor de que ha habido una vida mucho más allá de la que nosotros conocemos. Es decir, aquí hubieron sociedades que pudieron desarrollar una tradición textil. Nosotros necesitamos, ya es algo existencial, saber cómo se hicieron esos textiles, cuándo se hicieron esos textiles y con qué materiales se hicieron esos textiles. ¿Para qué? Para saber que hay algo mucho más allá de lo que conocemos. Y eso me suena a que hay dos cosas que pudieran darse bien interesantes. Una, que ustedes forman parte de esa cadena de evolución, seguramente, que comenzó hace mucho tiempo atrás y que están en esa cadena de evolución. Sí. Pero en segundo lugar, rescatar esos tejidos y recrearlos en el presente. Bueno, uno se puede ver tentado, que es algo que se hace mucho en otras partes. A eso me refiero. Es traer las técnicas antiguas al presente, ¿sí? ¿no? Para que las personas, también las puedan usar, pero puedan reconocerse en ellas, ¿no? O sea, porque a veces cuando vemos un textil o vemos restos arqueológicos, y se ve un pedacito, no nos podemos imaginar desde ese pedacito cómo era en realidad, ¿no? Entonces hay que hacer un ejercicio muy grande de imaginación, y una de las formas con las que se hacen ahorita es recrear a través de fragmentos piezas completas. Imaginarse, sí. Imaginarse, y eso es una labor de investigación. Sí, vamos a ver hasta dónde llegamos. Una generación completa, le dijeron los chinos. Esto puede ser menos, pero nos falta tiempo todavía, y más esfuerzo, más estudio, más pruebas, más investigación. @Morera Textiles, allí está la dirección en el Instagram. Nos parece que es muy interesante que ustedes conozcan esta experiencia, y es una experiencia, insisto, es una experiencia de vida de una familia que ha dedicado
su vida a esto. Y entonces me parece muy interesante, más allá del cuento de los gusanos y tal, yo creo que hay el cuento de una vida, ¿ok? Más que una vida y dos mandados, yo creo que una vida y varios mandados, además. Gracias, Eduardo, qué placer haber hablado contigo. Gracias, María Eugenia, por recibirnos en tu casa. Gracias. Súper chévere, de verdad que la pasamos muy bien en esta tarde, pues recreando lo que conocí alguna vez y que de verdad que siempre nos ha marcado. Y ustedes, gracias por la atención. Será hasta una nueva oportunidad a esta misma hora aquí en la televisora Andina de Mérida. Televisora Andina de Mérida presentó Buenos Días.